Buenos días, retomamos aquí en Vital Noticias, siendo las 7:18 de la mañana. Entramos a nuestro bloque de entrevistas y debates del día de hoy. Tenemos como primer invitado, creo que ya lo tenemos en línea, al señor Gino Costa, candidato al Senado con el número 5 por Libertad Popular. Bienvenido, Gino, buenos días. Buenos días, Sonia, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes en Vital. Gracias, igualmente. También es un gusto tenerte aquí en Vital Noticias. Y bueno, la primera pregunta, ¿no?, que nosotros estamos siempre señalando y haciendo desde que iniciamos las entrevistas. ¿Qué te ha parecido este proceso electoral? ¿Cómo lo ves? Fragmentado, lleno de controversias también por los debates que se han visto. Sí, digamos, para un candidato y para un partido como nosotros nuevo, en contienda difícil porque demasiada alta la fragmentación política, 36 candidaturas hacen difícil, ¿no?, un debate de altura. Nosotros tenemos una propuesta de un plan de gobierno muy acabado y sentimos que ha sido difícil entrar al debate programático. Por eso, por la cantidad de partidos y claro, también por la tendencia de los candidatos a preferir la confrontación y el enfrentamiento y las pullas y no la discusión de ideas. El debate con tantas candidaturas tampoco dio pie para una discusión en profundidad de cómo salir de la crisis en la que estamos actualmente a consecuencia de una coalición parlamentaria de distintos signos ideológicos, pero encabezada por el fujimorismo, que ha destrozado el país, ¿no? Y nos han dejado sin seguridad, sin justicia, con una democracia claramente en peligro, ¿no?, que está a punto de ser destruida por el copamiento que del Congreso, esta coalición, ha hecho primero el Poder Ejecutivo y después de buena parte del sistema de justicia. Solo falta el asalto final sobre el Poder Judicial propiamente dicho, pero ya tienen el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría y últimamente la Fiscalía de la Nación. Con lo cual estamos, como digo, desde el punto de vista institucional, político, moral, en una situación muy mala, porque la corrupción en el poder también está poniendo en peligro lo que parecía, digamos, intocable, que es la estabilidad macroeconómica y el rendimiento de nuestra economía. Hoy día crecemos a tasas a la mitad de lo que podríamos estar creciendo con los precios de nuestros productos de exportación. Los niveles de pobreza casi llegan al 30% cuando habíamos llegado antes de la pandemia al 19%. Los ingresos no se han recuperado desde la pandemia y hay bolsones no solo de pobreza, sino de hambre, crisis alimentaria en buena parte del país. Todo esto nosotros creemos que lo podemos recuperar con un buen Congreso y un buen gobierno y por eso nuestro plan, el equipo que presentamos a la presidencia, al Senado y a senadores y a diputados. Esto tiene solución a condición de que cambiemos, renovemos a los políticos que están hoy en el Congreso y hoy en el Ejecutivo, y eso depende del voto que hagamos el 12 de abril. Encabeza la encuesta Keiko Fujimori, que es responsable de este desastre, y muy de cerca está López Aliaga, que es corresponsable, y el señor Álvarez, que ya trabajó para el fujimorismo también. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo votamos y apostar por la renovación, sobre todo de fuerzas democráticas, de centros y no de extremos, como hemos tenido los últimos 5 años. Claro que sí, Gino, has mencionado que faltaría solamente, el Poder Judicial y yo creo que también el BCR, ¿no? El tema del copamiento de los órganos constitucionales independientes. Y en esa línea, tú que estás yendo al Senado, sabes que una de las funciones va a ser justo la designación, la aprobación de las máximas autoridades
de los órganos constitucionales independientes. ¿Qué te parece esta función que recaiga además en el Senado, siendo que ya hemos visto cuál ha sido el desenvolvimiento del Parlamento en estos últimos años, ¿no? ¿Crees tú que estaríamos arriesgando aún más estos órganos constitucionales? ¿La designación de las máximas autoridades sería un riesgo más para garantizar la democracia? Mira, yo creo que después del desastre económico y financiero del primer gobierno de Alan García, el país quedó curado, ¿no? Y la idea de tener un banco central independiente, y ya establecido en la Constitución del 79, se hace más fuerte a partir, digamos, de la década del 90. Y yo creo que hemos respetado todas las fuerzas políticas en todas las circunstancias, han sido cuidadosas, ¿no? Con la autonomía del Banco Central, y en los últimos 20 años está el banco en manos de Julio Velarde, y nosotros somos de la idea de que continúe, haremos todo el esfuerzo desde el Senado para que así sea, porque es garantía de estabilidad monetaria. Ahora estamos más preocupados con la estabilidad financiera, porque ya lo dijo el Consejo Fiscal, integrado por varios destacados ministros de Economía. El Congreso ha aprobado leyes que en unos años duplicarán el peso de la deuda en relación con el PBI. Y eso hará más caros los intereses afuera, más caros los intereses acá, y afectará, ¿no es cierto?, las posibilidades de crecimiento económico. O sea que junto con comprometernos por la continuidad y la estabilidad monetaria con Julio Velarde al frente del BCR, nosotros nos proponemos derogar todas las normas aprobadas por este Congreso, que según el Consejo Fiscal tienen un impacto fiscal negativo, y revisar las exoneraciones que ascienden al 2%, las exoneraciones tributarias que ascienden al 2% del PBI, para tener margen fiscal para fortalecer lo que es obra de infraestructura, conectividad por un lado, y salud y educación por el otro, que son fundamentales para salir adelante como país. No podemos tener los niveles de anemia que tenemos, ni la calidad de la educación, si queremos ser un país de primer mundo. Con los recursos que tenemos, con lo chambera que es nuestra gente, y con digamos, una buena representación política en el Congreso y el Ejecutivo, podemos ser un país que le brinde el doble del crecimiento económico y social a los peruanos, y permitirnos tener, digamos, estándares de país desarrollado en los próximos 20 años, sin exagerar, pero a condición de que resolvamos el problema político, por supuesto, que Libertad Popular, el Partido de los Cóndores, conducido por Rafael Belaúnde, propone conquistar. El problema político, justamente, también te quería preguntar sobre el tema de la reforma política. Yo me acuerdo mucho que en esa época, cuando se designó la comisión que hizo las propuestas de reforma política en su entonces, tú eras uno de los aguerridos que luchaba porque se cumpla todo lo que se le preguntó también a la ciudadanía a través de referéndum, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Tú crees que es necesario que volvamos a reflexionar sobre el tema de la reforma política? ¿Qué pasó en todo este tiempo, no? Uh-huh. Absolutamente imprescindible, ¿no? Yo soy de la opinión de que incluso deberíamos consultar a la ciudadanía después de un debate amplio como el que no tuvimos cuando se aprobó la bicameralidad y la reelección de los congresistas, hacer una consulta sobre si regresamos a la unicameralidad o continuamos con la bicameralidad. Nosotros creemos que la bicameralidad es buena, y cuando se propuso para el referéndum también se propuso pensando que era buena, pero en el Congreso hicieron recortar las facultades del presidente, sobre todo en relación con la cuestión de confianza, e introdujeron a través de la bicameralidad la reelección de los congresistas, y por esa razón es que se terminó votando en contra. Pero entonces lo primero es volver a consultar eso, y segundo, hay reformas parciales muy importantes. Nosotros creemos que tenemos que regular la vacancia presidencial para acotarla. Tenemos que regular la cuestión de confianza, porque no puede ser, ¿no es cierto?, que ahora ya no sea posible hacer cuestión de confianza y el Ejecutivo
quede inerme frente a un Congreso mayoritario y prepotente y abusivo como el que podríamos tener fácilmente como resultado de estas elecciones. Entonces, ambas figuras tienen que revisarse. Nosotros proponemos la muerte cruzada. En caso se vaque al presidente o se disuelve el Congreso, hay elecciones generales para presidente y para Congreso, con lo cual eso inhibe un poco, ¿no es cierto?, los apetitos de un lado y del otro por abusar de esas prerrogativas constitucionales. Sí, en esa línea también, Gino, te quería preguntar, ¿no? Este tema de las propuestas que se han escuchado en el debate, tú que has tenido experiencia a nivel parlamentario, a nivel también de un trabajo fiscalizador desde el Parlamento, ¿las ves aterrizables, realistas? ¿Has visto muchas propuestas que en realidad no tienen ni inicio, ni fin, ni fundamento para que se puedan ejecutar? ¿Cómo ves tú las propuestas que se han presentado, ¿no? Y desde tu partido, ¿cuáles serían las propuestas más inmediatas, ¿no? Mira, yo te puedo hablar de las mías, que tienen como propósito restablecer el equilibrio de poderes que se ha perdido gracias a Ujú, este ujú. Congreso, restablecer el equilibrio de poderes y fortalecer la figura presidencial, que es la constitución histórica del Perú. Todas las constituciones, a pesar de que han habido varios cambios, todas han sido constituciones presidencialistas, ¿no? Presidencialismo matizado, pero presidencialismo al fin. Hoy día nos hemos ido al otro lado y parte de la incertidumbre y la crisis permanente tiene que ver con eso. Y algunas de las reformas en esa dirección no requieren asamblea constituyente, la podemos hacer si hay consenso en el Congreso. He mencionado tres, ¿no es cierto? Regular la cuestión de confianza, regular la disolución del Congreso, Ujú. incorporar la muerte cruzada, ¿no? Establecer que las elecciones al Congreso se hacen con la segunda vuelta presidencial para que la gente vote por el Congreso sabiendo quién va a ser el presidente, y también la renovación parcial del Congreso cada 2 años y medio, que tengamos elecciones, ¿no es cierto?, cada 2 años y medio para renovar la mitad del Congreso y del Senado. Eso nos parece que ayudaría a darle estabilidad al sistema, recuperar el Gino, equilibrio de poderes y regresar al presidencialismo. Y lo podemos hacer sin asamblea constituyente. Lo difícil está saber si habrá, digamos, consenso para eso en un momento claro, de tanta Gino, incertidumbre que ni sabemos, a 5 días de las elecciones no sabemos quién va a pasar a la perdón, segunda perdón vuelta. que te corte, tenemos que ir a franja y volvemos contigo, volvemos